Hola, buenas. Hola Jessica. Aquí estamos con José Luis Alabau, Sí. que es un excelente maestro de acupuntura, acupuntura TUM y el creador de acupuntura multisistémica que tanto éxito está teniendo. Acupuntura japonesa, moxibustión japonesa y un largo etcétera. Mucha historia dentro de la medicina china y todas las técnicas afines, acupuntura, moxibustión y bueno, Durante más de 30, medicinas 40 años. orientales. Sí, 35 años y luego en la docencia también 25 años en la docencia llevo también. Muy bien. Y aquí estoy, en Casas Ibáñez. Estoy aquí encantadísimo y bueno, un centro buenísimo, me ha encantado, me ha encantado. Muchas Enhorabuena, gracias, muchas enhorabuena. gracias. Y bueno, estamos aquí haciendo este vídeo para contaros que hay un precioso proyecto en marcha para bueno, llevar a cabo varios cursos. Formación, sí. Vamos a ver si hacemos un convenio de colaboración con ciclos formativos muy interesantes. Dar cursos de, Sí, entre ellos, pues acupuntura japonesa, sí, vamos, moxibustión moxibustión japonesa, japonesa. los vasos maravillosos. Exacto, todo lo que es tanto medicina china y sus técnicas como japonesa. Muy bien, además son técnicas que son muy efectivas Muy efectiva, con mucha eficacia en la práctica clínica. y rápidas. Y sí, sí, hoy la verdad es que se demanda pues una acupuntura eficaz, rápida y sí, está al alcance de estas personas, de los pacientes. Sí, Muy bien. lo tenemos. Cuéntanos un poquito de qué trata el próximo curso que tenemos pensado realizar aquí Sí, en el Centro GESACU. sí, mira, nos están solicitando mucho una acupuntura que se da muy superficial en la formación básica de medicina china y es, por ejemplo, la de vasos extraordinarios. Los 8 vasos extraordinarios, como te digo, se nombran, pero no hay un diagnóstico profundo sobre este tema para diagnosticar, para luego poder tratar con ellos. Entonces ahí hay una laguna, creo yo que sobre ello. Entonces, bueno, yo con mi formación en la acupuntura japonesa, pues tuve esa ventaja, ¿no? De conocer de primera mano, ¿no? Y practicarlo luego en el día a día en la consulta y con unos resultados geniales. Hay veces que está claro que tenemos 14 meridianos, contando 2 extraordinarios de ahí, y que hay mucho que hacer con toda esa terapia de los meridianos regulares, ¿no? que decimos en medicina china. Pero en ocasiones, cuando no acaba de resolverse las situaciones, tenemos que tirar mano, por decir de alguna manera, de estos vasos extraordinarios. Es lo que yo digo, cuando algo está ahí que no acaba de resolverse, algún vaso extraordinario está impidiendo que el proceso vaya adelante. Y bueno, pues esta formación es la que quería yo impartir, porque no se imparte mucho en España, este tipo de formación, y bueno, pues lo vamos a incorporar aquí en el centro Yesaku. Y además decir que te has formado con grandes. Sí, No es que hayas leído libros ni te hayas formado con personas que hayan hecho algún cursito, sino que has viajado mucho y te has formado con personas de muy alto rango, por así decirlo, en la acupuntura japonesa, con lo cual eso es algo que es muy importante a la hora de elegir con sí, quién nos formamos. estamos hablando de pues, 78, 80, cuando no teníamos lo que hoy en día, la información que tenemos ahora. Entonces, efectivamente, tuve que viajar mucho, buscar a primeros espadas, ¿no? Que decimos, o sea, grandes maestros, por ejemplo, en la escuela de Yoshio Manaka, de la cultura japonesa, con Stephen Mills, Kito, Masumoto, bueno, pues todos estos maestros que están en primera línea, entonces me he formado con ellos y luego lo he traducido a la práctica clínica, claro, no es solamente adquirir un conocimiento, que sí, pero luego hay que transmitirlo y luego hay que aplicarlo. Entonces, bueno, pues sí, dispongo de ese bagaje.
Una información privilegiada que quieres compartir con los alumnos que vengan a este curso. Sí, sí, quiero transmitir, estoy en esa fase de transmitir lo que hago, lo que he aprendido y eso quiero. Y además es una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir con qué maestros o profesores nos formamos, que es la experiencia clínica. Y tú llevas practicándola desde hace casi 40 años, o sea que es algo que Sí. es muy importante, que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, pues es un curso que además de tener un bagaje, tiene una formación con una base auténtica, como es la que te han podido dar a ti desde que empezaste a formarte y viajaste para ello. Totalmente, Jessica. Yo siempre lo digo, o sea, lo que aprendo lo paso por el filtro de la clínica. ¿Cómo voy yo a impartir o a querer transmitir algo que yo no lo estoy haciendo? Yo siempre le digo a mis alumnos, digo, lo que os estoy diciendo, lo que estoy haciendo, me podéis mirar por un agujerito y veréis en mi clínica diaria qué es lo que hago. Y esto es lo que hago yo en mi clínica diaria. O sea que eso que transmito, eso que explico, está pasado por el filtro de la clínica. Claro. Y aquello que no me ha servido, que he visto que no es eficaz y tal, no puedo transmitirlo, no puedo cogerme, aprenderme un texto y soltarlo. Es que eso no es... O sea, no podemos hacer un curso con alguien que haya aprendido de un libro, porque la clínica es lo que hace, que tú sepas saber aplicar eso que has aprendido, saber los resultados que esperas y si en caso de que no te funcione, saber cómo reaccionar frente a esa no respuesta. Así es. Y tengo, imagínate, con 25 años, cientos de alumnos que se han formado conmigo y dentro de mi equipo docente están, pues, profesores que tienen clínica. Claro. Exactamente igual, exijo lo mismo. Que Claro. tengan clínica, eso que dices, está bien, lo has probado en la clínica, vamos a probarlo. Y Claro. estamos unos meses y venga probándolo. Es eficaz, funciona, lo tenemos que transmitir. Claro. Así es. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Yo lo veo así importante. Sí, yo también. Yo lo veo importante. Vale, ¿y en qué se basa ese curso que vamos a realizar? Bueno, en medicina china, como te decía, se explica muy superficialmente. Muy superficialmente. Muy superficialmente. De hecho, ya es tan raro, ¿no?, que cuando te lo explican dices, bueno, vasos extraordinarios, vasos curiosos, vasos maravillosos, está ahí un batiburrillo que Es que no se le da la importancia que tienen sí, realmente. no se acaba de definir. Y sí, hice lo de la japonesa porque yo es en mi formación de acupuntura japonesa donde conozco a fondo estos vasos extraordinarios, ¿no?, dentro de la escuela de Yoshio Manaka. Es una referencia grande porque, fíjate, palabras de Yoshio Manaka, decía que no había vida para entender todo el entramado de la medicina china, los 12 meridianos principales, los vasos extraordinarios, los colaterales. Dedicó su vida a estos 8 vasos extraordinarios, por tanto es una referencia mundial, cómo lo aplicaba en clínica, cómo depuró la técnica diagnóstica, que ahí está la clave, no es decir, este punto te abre un vaso extraordinario, como me dijeron a mí en medicina china, este punto para abrir este vaso y este punto para cerrar este vaso, sin más, alguna aplicación clínica de esos vasos y poco más. Pero ¿y el diagnóstico? Hay un diagnóstico preciso, un diagnóstico abdominal, un diagnóstico a través de los puntos alarma, un diagnóstico a través de los sur del dorso, unos puntos que te confirman que estás en el diagnóstico correcto y cuando abres ese vaso ya tienes antes un diagnóstico que te va a ser útil para ver si el vaso te ha funcionado. No solamente es abrir un vaso extraordinario y decir, pues me sigue doliendo, sí, pero vas a mejorar. ¿Cómo lo sabes? Porque mira, todo este diagnóstico que hemos hecho ha mejorado esto y esto. O sea, que es un método diagnóstico y terapéutico completo. Y vuelvo a decir, es que fueron muchísimos años todo el equipo de Yoshio Manaka que trabajó a diario solo con estos vasos extraordinarios. Por tanto, la técnica está muy depurada. No en el tratamiento, porque es muy sencillo, es este punto y este, no es más, pero ¿cómo llegas a ese punto? ¿A través de qué? A través de un esmerado diagnóstico. Es que al fin y al cabo el diagnóstico, un diagnóstico correcto y bien realizado,
es lo que hace que un tratamiento funcione o no. O Efectivamente. sea, que me da igual poner un punto u otro si el diagnóstico no es el correcto, Claro, porque claro. el resultado no va a ser el correcto, no va a Claro. ser eficaz el tratamiento. Es así, mira, yo te diría ahora, vamos a hablar de vasos extraordinarios a un alumno y le diría, me duele el cuello, seguro que todos van a decir que el 3 de intestino delgado, que es un punto de intestino delgado, que es un punto de tonificación, pero es un punto de apertura de un vaso extraordinario. El 90% me van a decir que ese es el punto. Y así me lo explicaron. Te duele el cuello, la zona cervical, cervicales, 3 de intestino delgado, porque abre el DUMAI. Siempre en todos los pacientes, luego veremos en la práctica clínica que no en todos. Que no en todos. Porque cuando haces un diagnóstico, ves que ese dolor de cuello pues, te puede venir por otro vaso extraordinario. Porque precisamente son extraordinarios porque en su recorrido tienen cruces con muchos puntos y canales de meridianos regulares. Por tanto, ahí está la clave, en hacer un buen diagnóstico y no solamente porque te duela una zona del cuerpo por una clínica concreta, vas a utilizar el mismo punto para todas las personas que les duela el cuello. Entonces, esto es depurar la técnica diagnóstica, de ahí la importancia de los diagnósticos. Además, yo creo que una de las patas cojas de la formación actual, o por lo menos desde que yo la conozco, es que no se le da el suficiente o la suficiente importancia al diagnóstico, cuando, como hemos comentado, es lo más importante de un tratamiento, de todo lo que conlleva un tratamiento. Sí, Jessica, pero es lo más laborioso. Claro. Yo sé que es muy goloso la receta. Una receta de puntos, una cefalea, pues vale, pues me duele la zona temporal, pues por vesícula biliar, pues una receta de puntos. Y las hay. Existen esas recetas. Y para algunos son eficaces, Y para pero algunos son eficaces y para otras personas, pues yo no. le he puesto los puntos que dice aquí y no Y no. funcionan. Entonces, yo sé que desanima es un poco el diagnóstico, claro que obliga a diagnosticar, a buscar, a preguntar, a ver historia del paciente, a hacer una anamnesis profunda, pero luego tienes que usar los elementos de diagnóstico de la medicina china, que es la interrogación, es la observación. Tienes que observar al paciente, tienes que observar su postura, sus gestos, su mirada. Tienes que palpar, hay que palpar los canales de acupuntura, hay que ver irregularidades en esos canales de acupuntura. Esto es laborioso, Jessica. Sí, sí. Esto... Oh, pero es que luego acorta tiempo en el tratamiento y los resultados son más eficaces. Sí, y no nos podemos permitir Y ya está. hacer una receta de puntos y dejar al paciente sin resolver. Exacto. La situación. O tapando síntomas, simplemente. Tapando síntomas. No lo podemos permitir. Hay que llegar a la raíz. Entonces, pues bueno, volviendo a los vasos extraordinarios, tienen ese diagnóstico muy depurado. Esa es la parte principal, porque luego la terapia es muy sencilla. Ya se sabe que el 3 de intestino delgado abre el DUMAI, sí, eso lo sé yo, José Luis, que el pulmón 7, el Li Chue, me abre el REN-MAI. No vamos a cambiar eso. Ahora, ¿cómo llegas a que sea ese punto? El vaso extraordinario, ¿sabes por qué no se dio tanto énfasis? Porque no es del todo así, pero un poco para que me entiendas. ¿El vaso extraordinario está o no está? ¿Está o no está? A la hora del diagnóstico, si la terapia va a ir por vasos extraordinarios, te va a dar un circuito diagnóstico claro y preciso para que digas, esta persona necesita un vaso extraordinario. Si la terapia tiene que ir por meridianos regulares, el vaso extraordinario no está. El diagnóstico, es decir, tocarás todos estos puntos y tal, y no hay reacción en ninguno de esos puntos. No tienes que tratar, no te empeñes de tratar con vaso extraordinario, porque no es el tratamiento por ahí. Por tanto, imagínate lo importante que es. Ya te define si la terapia va a ir por vasos extraordinarios o no va a ir por vasos extraordinarios. Sí que es verdad que cuando ya con canales regulares no acababa de resolver, siempre lo digo, algún vaso extraordinario no está cumpliendo su función, a buscarlo. Y tienes que buscar, menos mal, solo son 8. El diagnóstico relativamente sencillo. Hay un método diagnóstico para cada vaso. 8 vasos, ¿qué te puede durar? Entre 5 y 10 minutos. No vas a tardar más tiempo en diagnosticar. Claro. Cuando con una interrogación, una anamnesis, un historial, te tiras casi una hora. Claro. Cuando llega la hora de diagnóstico palpatorio de un vaso extraordinario, son 10 minutos.
Pues muy bien, José Luis. La verdad es que estoy deseando que comience Sí, esta formación. Tengo mucha ilusión por aprender a hacer un diagnóstico correcto según nos has contado, pues los vasos maravillosos, extraordinarios, que tantos misterios guarda y que tanta importancia tienen. Y por desgracia no se les da. Así que creo que va a ser un curso como has dicho, muy práctico, que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día en la clínica, sobre todo para resolver problemas que nos aparecen, que en una sesión tras otra siguen estando ahí y no se terminan de quitar. ujú. Entonces creo que todos tenemos ese tipo de situaciones y es muy importante aprender este tipo de técnicas para poder solucionar esos problemas y ayudar así a las Sí, personas. sí, que es una herramienta complementaria perfectamente con el tratamiento que haga cualquier acupuntor y incluso se puede combinar Sí, sí. perfectamente. No dices, yo voy a trabajar con vasos y con canales regulares. No, no, no. Puedes trabajar con un vaso extraordinario, Quitas el bloqueo. quitas el bloqueo, 5 o 10 minutos, que ya lo has comprobado que el diagnóstico ha desaparecido, los puntos reactivos, y pones tus canales regulares y lo puedes complementar perfectamente con canales regulares. Claro, y esto va a hacer que la acupuntura, o sea, el problema se solucione mucho más pronto. Efectivamente. Muy Muy bien. bien. Pues gracias y espero iniciar pronto. Ya estoy ilusionado yo también. Pues Gracias, nada, Jessica. Gracias, Yesaku. muchas gracias a ti por la explicación, por la oportunidad. Y nada, os esperamos en el curso de Vasos Maravillosos aquí en Casas Ibáñez, en el Centro de Terapias Naturales GESACU, con el gran maestro José Luis Alabau. Un abrazo a todos. Hasta Gracias. luego.